Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Católicos Reales. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a estar analizando las lecturas de Reyes capítulo 3, la carta de Pablo a los Romanos y el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 52. Y como siempre, si no las has leído o escuchado, te recomiendo que primero pases a ver el video que te estaré dejando en la parte de abajo de la descripción con las lecturas del domingo para que tengas un mejor entendimiento del análisis que voy a hacer. Y sin más preámbulos, y dado que solo tengo 10 minutos de tu tiempo, vamos a empezar. El tema principal de la primera lectura habla sobre la humildad en el pedir. Hay que recordar que Salomón es el segundo hijo entre David y Betsabé, aquella mujer que el rey David embarazó cuando ella se encontraba casada con un soldado de David. Posteriormente, Dios castiga a David matando a ese primogénito, pero al poco tiempo nace Salomón, al cual Dios le manda poner el sobrenombre de amado del Señor. Desde su nacimiento, Salomón ya tenía ciertas expectativas que tenía que cumplir en base a este llamado. Y por si fuera poco, también tiene que llenar unos zapatos muy grandes al ser hijo del pastor de ovejas que se convirtió en rey de Israel. Y de hecho me gustaría enfatizar un poco más en este punto. En esta primera lectura, cuando Dios se le presenta a Salomón en su sueño y le dice que le pidiera lo que quisiera, Salomón inicia su petición desde la humildad. Salomón le dice: Señor, tú que trataste a mi padre con gran fidelidad, tú que has escogido que hoy yo reine a tu pueblo. Noten cómo Salomón reconoce que ni él ni su padre llegaron a ser reyes por sus propios logros. Él reconoce que ellos fueron bendecidos porque así Dios lo quiso, y ellos, en cambio, respondieron a ese llamado con rectitud. Pero Salomón también reconoce que no se siente ni listo ni preparado para gobernar al pueblo de Dios, y que hay algo que le hace falta. Él sabe que para poder cumplir con las expectativas de su cargo necesita esa sabiduría que solo Dios posee. Y eso es lo que le agradó a Dios. Que ni su puesto ni su título nublaran a Salomón de entender que en la tierra su misión era servir al pueblo y no servirse a sí mismo. Que si hubiera pedido riquezas o una larga vida, eso es algo que solo lo beneficiaría a él y no a las personas a su cargo. Por ende, Dios decidió otorgarle un corazón sabio y prudente, como nadie antes había tenido y como nadie después tendrá. Pero no solo eso, sino también todo lo que no pidió: riqueza y gloria. Y añadió que si seguía sus mandamientos como lo hizo su padre anteriormente, también le otorgaría una larga vida. La lección más importante de la primera lectura es recordar que en el pedir está el dar. Mientras lo que pidas a Dios venga desde la humildad de tu corazón para ponerlo al servicio de los demás, Él siempre te escuchará. Y muchas veces creo que simplemente es más fácil pedirle que en ti se haga su voluntad, ya que eso también nace desde la humildad al ponerte al servicio de Él. El tema principal de la segunda lectura hace referencia al plan de salvación para la humanidad. Pablo inicia diciendo cómo Dios dispone todas las cosas para el bien para aquellos que lo aman. Y aquí vemos un paralelismo con la idea principal de la primera lectura en la figura de Salomón. Se menciona que a los que Dios conoció de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo. Y así como Salomón, hoy en día tenemos muchísimos ejemplos de santos que fueron elegidos por Dios para cumplir con misiones especiales. Y todos ellos, al igual que Salomón, fueron reconocidos por haber vivido una vida extraordinariamente virtuosa puesta al servicio de los demás. Y precisamente con algo parecido termina esta segunda lectura cuando se menciona: a quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Y aquí podemos ver claramente el camino hacia el plan de salvación. Primero te elige, luego te llama, luego cumples tu misión y al final tienes una recompensa. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué privilegio tienen todos aquellos que han sido llamados por Dios para ser santos? Pero la realidad es que todos hemos sido llamados a ser santos cuando Cristo nos dijo que fuéramos perfectos como su Padre en el cielo. Y 2. Realmente lo más importante no es la selección, sino la decisión que nosotros tomamos para cumplir con lo que se nos pide, por más difícil que fuese. La lección más importante de la segunda lectura es entender que el plan de salvación inicia con nuestra disposición para servir. Porque quien quiera ser el primero, tiene que tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Este evangelio es una continuación de la serie de parábolas que Cristo mencionó para describir el reino de los cielos. En este caso, presenta las últimas 3 parábolas. La primera: el reino de Dios es como aquel tesoro escondido que alguien encuentra. Y probablemente de todas las parábolas que Cristo mencionó, esta es la que tiene el significado más literal. En esta parábola, el hombre encuentra un tesoro escondido en cierto terreno. Es tan valioso lo que tiene este tesoro que el hombre rápidamente vuelve a enterrarlo para que nadie se entere de que está ahí y lo pueda robar.
Pero no solo esto, sino que vende absolutamente todo lo que posee para poder comprar el terreno y así ser dueño de dicho tesoro. Y repito, el significado es tan literal que de hecho en la Biblia tenemos 2 casos reales de personas que pasaron por algo similar. Sin embargo, tengo que decirlo de antemano, sus destinos fueron completamente distintos. Me refiero al apóstol San Mateo y a aquel joven rico que le preguntó a Cristo que qué era lo que tenía que hacer para poder heredar la vida eterna. Ambos tenían mucho dinero y a su vez ambos recibieron exactamente, y enfatizo en exactamente, la misma invitación. Y si no me creen, vayan en este preciso momento por sus polvorientas Biblias. En Mateo 9:9, Cristo solo le dijo a Mateo, sígueme, y él se paró y lo siguió. Solo le bastó un segundo para convertirse en uno de los 12 apóstoles. En cambio, Cristo en Marcos 10:21 le dice al joven rico, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero él en cambio se puso triste porque poseía muchos bienes. Y referente a lo verdaderamente valioso de este mundo, algo similar vimos en la primera lectura con Salomón. A Dios le agradó que Salomón no le pidiera riquezas, ya que eso significaba que Salomón entendía lo que era verdaderamente valioso de este mundo. Aquella sabiduría proveniente de Dios que nadie había tenido antes y nadie tendrá después. Y si algo nos enseñó esta parábola es que no hay absolutamente nada que tenga más valor que el reino de los cielos. No hay ni riqueza, ni lujos, ni joyas que se le comparen. Y hablando precisamente de joyas, eso nos lleva a la segunda parábola de este evangelio, la perla fina. Esta parábola es bastante similar a la anterior, ya que el mensaje final termina siendo el mismo. Ambas tratan de poner en una balanza lo desproporcionado que es cualquier deseo terrenal en comparación con una eterna gloria. Pero, en la práctica, ¿cómo se ven aplicadas ambas parábolas? Primero, en dedicar tu enfoque, tu tiempo y tu energía en acercarte más a Dios en vez de a cualquier deseo material. Segundo, entender realmente las prioridades que conlleva ser católico no solo de domingos, sino de tiempo completo. Y por último, tener plena confianza de que Dios proveerá en cada momento de tu vida y recordar lo que Cristo menciona en Mateo 6:33. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. La tercera parábola de este evangelio habla sobre los peces buenos y los peces malos, que una vez recogidas las redes son separados. Los buenos son puestos en canastos, mientras que los malos son tirados. Y cabe recalcar que Cristo en esta parábola no dice que a los malos los regresan al mar, dejando en claro así que una vez que las redes regresan a la playa, los destinos de los peces son diferentes del lugar del que vinieron. Y en esta misma parábola, al igual que en la parábola del trigo y la cizaña, la explicación es muy directa y concreta. Al final de los tiempos vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Y si me lo preguntaran a mí, realmente no me quedó ninguna duda del mensaje de esta parábola. Y bueno, estas fueron las 3 parábolas que Cristo mencionó en este evangelio a sus discípulos. Sin embargo, Cristo en este evangelio termina dando una afirmación que a simple vista pareciera no decir mucho, pero que realmente es una declaración sumamente relevante en la relación judeo-cristiana. Cristo menciona: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y recordemos que los escribas en los tiempos de Cristo eran aquellos maestros de la ley. Cristo, con este comentario, está reafirmando que Él ha venido a traer una nueva ley. Esta es la ley de la misericordia y no del sacrificio. Su intención es mostrarnos al Dios compasivo y cercano a su pueblo. Cristo, siendo el mismo, la palabra hecho hombre. Por ende, ese escriba instruido en las cosas del reino de los cielos tenía la obligación de renovar su conocimiento sobre la ley. No porque las enseñanzas anteriores fueran incorrectas, sino porque las enseñanzas anteriores estaban siendo mal implementadas. Y Cristo dijo algo similar en Mateo 9:17, cuando dijo: nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan. El vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan. En otras palabras, el recipiente tiene que estar en óptimas condiciones para recibir lo que va a almacenar. Tal y como la semilla tiene que caer en tierra fértil para poder dar frutos. Así también el ser humano tiene que estar listo para recibir la palabra de Dios para de esta forma poder entenderla y aplicarla de manera correcta. A continuación presentaré los 5 puntos más importantes de esta homilía. Punto número 1. Lo que pidas con humildad, Dios te lo dará. Punto número 2. El camino de salvación inicia con el servicio. Punto número 3. No hay nada en el mundo que tenga más valor que las cosas que vienen de Dios. Punto número 4. Para entender lo nuevo tienes que sacar lo viejo. Y finalmente, punto número 5. La palabra de Dios no puede cambiar a aquel que no quiere ser cambiado.
Si te gustó este video, ayúdame dándole manita arriba, suscribiéndote al canal, comentándome aquí abajo qué te pareció el video y compartiéndolo con quien creas que le puede servir ese mensaje. Y recuerda, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que lea la Biblia. Y el que tenga conexión a internet, nos vemos en el próximo video. Bye.